podemos aprovechar de leer este versículo, que ya estamos a fin de mes, el año se está volando, ¿verdad? Hay una escritura, creo que en Jeremías, no recuerdo, que dice, pasó el verano, llegó la siega y nosotros aún no hemos sido salvos. Y esta es una reflexión para cada uno de los que aún no tienen a Cristo. El tiempo ha pasado. ¿Cuánta agua no ha corrido bajo el río? Y si usted no es salvo, puede preguntarse, aún no he sido salvo. Pero Cristo está dando la oportunidad hoy. Vamos a leer estos versículos, que sería este último del mes, correcto. Eso está en Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, y lo podemos leer juntos todos. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados, viniésemos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 4 al 7. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, muchísimas gracias. Gracias por venir, esperamos que sea un tiempo de disfrute de la palabra de Dios y también confrontación, porque la palabra de Dios gusta, agrada, pero debe confrontar nuestras almas. Dios nos habla y nos exhorta. Y una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es que el Dios de este siglo, o sea, el Dios con D minúscula, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que hay uno que está pujando para el otro lado, que está como jalando para que cada vez que usted tiene interés en buscar las cosas de Dios, Él se las trata de quitar, ponerles cosas en la cabeza, que usted no perciba que Dios lo está llamando en este momento. Y quiero leer unos versículos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 40. San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 26, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios. San Lucas 8 y 26. Ahí está Jesús y los discípulos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido, es decir, impulsado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso Jesús. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Señor, bendiga su palabra. Este pasaje es impresionante. Todavía en la región de Gadara, que está al otro lado de la ciudad de Capernaum, donde Cristo allí llegó a morar y estar en Capernaum. Tuvimos la oportunidad de estar allí. Eso son ruinas, por supuesto. Y enfrente está el lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea, es el mismo mar de Tiberias. Es simplemente las poblaciones que están alrededor que le da el nombre a ese sector. Y usted puede ver, yo cuando estuvimos allá pude ver al otro lado como ruinas que también eran la parte de Gadara, que era al otro lado del mar de Genesaret o de Galilea. Y esa es una región que hoy en día está descubierta, está en ruinas, por supuesto. Pero Gadara era una región de Perea, era una provincia romana, y en ese entonces había como muchas cumbres escarpadas que daban directamente al lago, o sea, al lago de Genesaret o al mar de Galilea, y habían sepulcros. Todavía puede encontrarse sepulcros allí, estaban en las piedras. De hecho, cuenta la historia secular, Josefo y otros, que cuando los judíos estaban huyendo, cuando los perseguían, muchos se escondían en las cuevas donde están los sepulcros. Pero lo cierto es que esa parte era rocosa, desértica, y resulta que aquí tenemos un caso cuando Jesús pasa y va exclusivamente allí. El versículo 26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que de hecho eran gentiles. Una muestra más de la gracia del Señor, porque Él ya había dicho que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Cristo mostraba su amor y su misericordia para toda la humanidad. Estaba, por supuesto, previsto que Él muriese. Nosotros hablamos el viernes de que Cristo se comparaba como el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Cristo estaba por presentar su obra y su ofrenda al Padre por la muerte, para atraer a todos a sí mismo. Pero en ese momento Cristo fue a la región de los Gadarenos, una muestra de que Él tenía el amor del Padre para con todos, sin importar si eran judíos o no. Y aquí la región era de gentiles, de tal manera que ellos estaban paciendo o estaban guiando a los cerdos, ¿verdad? Que era una cosa inmunda para los judíos. Sin embargo, Cristo se acercó junto con sus discípulos, como que no importando las barreras que estaban. Y eso nos habla del amor de Cristo. Él no importa la condición nuestra, tuya, de nosotros. Él nos viene a rescatar en la condición que estamos. Hace años alguien escribió un himno precioso que hoy cantamos, que dice: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Ese es el amor y la gracia de Dios. Y si tú estás acá, esta historia que vamos a ver, que tiene unos matices interesantes y a veces hasta tenebrosos, porque eso lo vemos hoy en día, pues es una muestra, es una oportunidad que Dios está dando para que usted entienda el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, no va a ser entendido por la mente, sino por el corazón, por
por el Espíritu Santo. Por eso yo decía que estamos acá para disfrutar de la palabra de Dios, de los cánticos, de estar acá, pero ser confrontados con lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. El señor C.S. Lewis, que es un tremendo autor de las Crónicas de Narnia, usted lo habrá leído o oído, ¿verdad? Un hombre creyente en Cristo, y él tenía una imaginación tremenda para colocar historias donde representaba, por ejemplo, Aslan, que era el tremendo león, representa a Cristo, que nos dice Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. Pero sin entrar mucho en detalle, él fue influenciado por los escritos de un señor que se llama Jesse K. Chesterton. Este señor, él escribió algo que decía así, que cuando las personas dejan de creer en Dios, no creen en nada, creen en cualquier cosa. Después de rechazar al único Dios verdadero, las personas de hoy se fascinan con realidades trascendentales y alternativas, ciencia ficción, leyendas de la mitología pagana o seres ficticios o con poderes sobrehumanos. Y la gente hoy en día se obsesiona, amigos, por el ocultismo, la brujería, sesiones de medium, tablas de ouija, astrología, espiritismo, adivinación, quiromancia, videntes que supuestamente predicen el futuro, y hasta adoran ciertamente, abiertamente al diablo. Y eso lo dice la Biblia. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso existe hoy en día. Y hay gente que no se da cuenta, pero están siendo influenciados por demonios. Y no necesariamente el demonio se manifiesta como este señor en Gadara, que allí habían gente endemoniada que andaba, eran feroces, no atacaban a la gente. De hecho, la gente le daba miedo pasar por allí. Pero ¿por qué? Porque el suceso central de que Cristo viniese a este mundo, ese Dios hecho carne. Y los demonios saben, creen en Dios y tiemblan. ¿Sabían eso? Dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y esto es una cosa que es bueno hablarlo de día, ¿verdad? Porque si uno lo habla de noche, la gente le da miedo. Pero eso ha ocurrido. Yo no me enorgullezco de que hemos tenido, no sé, la oportunidad de estar con cosas de ese estilo. Gente que ha llamado y dice el pastor, y yo no, vamos a buscar otro pastor. Por gente que está influenciada por un espíritu maligno. Y eso ocurre. Pero en los tiempos de Jesús era aún más fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo vino, dice la Escritura que en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Cristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo nos habla acerca de la obra de Cristo y dice que Él vino anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que hubo una explosión de demonios en la época de Jesús. Habían unos que hacían que la gente se tiraba, como aquel joven, que hago referencia rápida, que hacía que el demonio le tirara algunas veces en el fuego y algunas veces en el agua, para ahogarlo y matarlo. De hecho, en la Biblia habla de que no todas las enfermedades extrañas son manifestaciones del demonio. El Señor hizo claridad de hacer que eran enfermedades que habían nacido así por varias razones. Una de ellas es para que el poder de Dios se glorificara en esa persona. Pero hay otros que eran claramente manifestaciones de demonios, como este hombre de Gadara. Así que dice que arribaron a la tierra los gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Ya hablamos de esa ribera, ya hablamos que había una colina empinada y todavía hay restos de huecos dentro de esas peñas que tienen un despeñadero bastante grande hacia el mar. Y pudo haber sido en cualquiera de esos lugares donde esto tomó lugar. Pero habían sepulcros allí y
la liberación de de la gente de parte de Jesús, de la liberación de los demonios, era parte importante del ministerio del Señor Jesús. Se dice que una cuarta parte del ministerio de Jesús fue dedicada a la liberación de demonios. Wow, y eso es bastante impresionante. Una cuarta parte el Señor ubicó o utilizó su poder como Hijo de Dios para liberar a la gente de la esclavitud de los demonios. El ministerio de Jesús, él fue abiertamente muy claro en decir eso. En Isaías capítulo 61, versículo 1, el Señor lo citó en el Lucas capítulo 4, cuando él se paró en la sinagoga y leyó y abrió el rollo del libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso está en San Lucas. Citando Isaías 61 y 3, donde él habla del Espíritu de Jehová, y en el Nuevo Testamento él habla con el Espíritu del Señor. Pero él lo había dicho ya, ese era el poder del Señor que venía a manifestar. Los espíritus malignos, amigos y hermanos, son manifestaciones o personalidades espirituales que quieren vivir en un cuerpo. Pueden aparecer por ahí incorpóreos, y a veces se hacen visibles y tienen manifestaciones, tumban esto, aquello y lo otro, pero ellos quieren habitar un cuerpo. Y yo estoy plenamente seguro que un creyente en Cristo jamás puede ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo mora en él, y el Espíritu Santo es un sello. Como dice Efesios, que cuando usted cree en Cristo, le acepta como Señor y Salvador, dice que al oír el Evangelio de la verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su nombre. En otras palabras, el creyente es propiedad de Dios y ahí mora el Espíritu Santo. Sin embargo, puede ser influenciado por Satanás, y puede usted y yo lamentablemente prestar nuestras habilidades, nuestra voz, inclusive para hablar. Siempre recuerdo una hermana que está presente acá, le dijo a otra hermana que estaba hablando más de la cuenta, cosas que no eran, y le dijo: hermana, usted está prestando la boca al diablo. Y eso fue una verdad. Cuando Pedro empezó a decirle al Señor: Señor, has dicho que vas a la cruz, ven acá, no vayas a la cruz, esa cosa tan fuerte, no. Como que cualquiera diría: ay, le está dando un consejito a Cristo. El Señor lo identificó inmediatamente como un consejo del infierno y le dijo: apártate de mí, Satanás. Wow, ¿tú te imaginas, Pedro, que unos minutos antes, no sé cuánto, le había dicho: tú eres Pedro, y te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Después lo había levantado. Como que se enorgulleció demasiado, digo yo. Y luego entonces se dejó usar por el enemigo. Se dejó usar por Satanás. Y esto es una precaución que nosotros debemos tener. No prestar nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, nuestra voz al enemigo. ¿Cómo identificarlo? Bueno, hay varias maneras, pero lo primero es que usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nos da la capacidad y el discernimiento de ver las cosas que están malas o es mentira. O usted va por el mundo y dice: ay, yo no sabía que eso era malo. ¿Verdad que no? Porque hay algo que Dios nos ha puesto. Inclusive al ser humano normal, que no es creyente, tiene una percepción de la ética que Dios puso en sus corazones, la distinción del bien y el mal. Pero el creyente en Cristo tiene y va madurando los sentidos para tener un discernimiento, y usted sabe lo que es malo y lo que es bueno. Una de las cosas que son malas es continuar en el sitio, en el lugar, en la situación que usted está sin ser salvo todavía, sin dar su vida a Cristo. Y algunos que se autojustifican a sí mismos diciendo: no, pero yo desde chiquito o desde chiquita sigo a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero su vida no demuestra eso. El que dice creer en el Evangelio debe vivir para el Evangelio. El que dice tener a Cristo como Señor y Salvador debe tener a Cristo como su Señor, y debe empezar a servirle, o debe servir al Señor. Su vida debe estar inclinada a las cosas de Dios.
Pero el Dios de este siglo, Satanás, otra vez, quiere engañar a la gente. Pero sigamos acá, que el área de afectar o de perjuicio de los demonios es... algunos casos son ceguera, sordera, dolores, pueden ser causados por espíritus malignos, pero no todos y no siempre. La influencia más común de los demonios en las personas son sentimientos depresivos, con amargura de corazón, falta de perdón. Y lo digo con temor, hermano. Si un hermano en Cristo dice que ama a Cristo, pero tiene rencillas con su familia, con su hermano, con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, pues tiene que examinarse. El Espíritu de Dios no está allí. Porque el Espíritu de Dios es reconciliación. Dios es un Dios de orden, de reconciliación, de buscar acá. A veces que no se puede hacer otra cosa que orar al Señor. Usted ha perdonado, usted ha pedido perdón y a la persona queda igual. Bueno, ¿qué más vas a hacer? Orar al Señor, está bien. Pero que no salga de ti el tener un espíritu de amargura, porque eso es del diablo. Esos son influencias satánicas y podemos estar así mucho tiempo. Y es increíble, hay personas que son creyentes en Cristo y todavía yo no le hablo a mi tía. ¿Cómo es eso? No, porque lo que ella me hizo una vez, no, Señor. O a sus hijos. Eso no debe ser, hermanos, no debe ser. También pueden aumentar en quienes son afectados los pensamientos impuros, blasfemos, de maldad, producir falsas doctrinas. Y 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe evangélica o la fe revelada en la Biblia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Suena bien duro decirlo, pero hoy en día lastimosamente hay gente que está dentro del grupo de cristianos evangélicos que están haciéndole mal al nombre del Señor, enseñando doctrinas extrañas, las doctrinas de la prosperidad, por ejemplo, o de cosas que tienen que ver con tu bienestar físico, y es como una adoración, una cuestión al líder en vez de dar gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Siempre decimos a los hermanos que tengan cuidado con lo que usted ve. Hoy en día tenemos una ventaja, que es la tremenda carrera y autopistas de información que recibimos al abrir el teléfono. Tenga cuidado con lo que usted abre. Tenga cuidado con lo que usted lee, con lo que usted escucha. Hay muchos videos que parecen decir cosas bíblicas y va poco a poco desviando tu corazón. La adivinación, que frecuentemente desarrollan en unas personas un espíritu de adivinación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vemos el caso por el cual, cuando fue reprendido por Pablo y Silas, les causó que ellos estuvieran en la cárcel y fueran a la cárcel de Filipo. Y allí entonces fueron duramente castigados, pero Dios lo trajo a bien, porque luego el carcelero de Filipo creyó en el Señor y él con toda su casa creyó y fue bautizado. Pero lo que quiero hablar es que ellos estaban siendo seguidos por una mujer que tenía un espíritu de adivinación y traía billete a sus dueños. ¿Y saben qué decía la mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y no estaban diciendo una mentira. De hecho, vamos a ver que estos demonios que estaban en este hombre de Gadara decían la verdad, pero una verdad dicha por el infierno, como que no es muy cómoda. Y Pablo le molestó y reprendió al espíritu y salió, y aquella muchacha fue liberada, pero no sin causar bastante daño a aquellos dueños, que le llevaron a la corte, les azotaron y lo metieron en la cárcel por el nombre de Cristo. Lo metieron en una suite presidencial de apóstoles, ¿verdad? En la cárcel de Filipo. Bueno, al creyente constantemente se nos dice que debemos tener cuidado, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una hermana presente que también dice que ella podía o puede percibir cuando viene una persona a su sitio. Ella puede percibir una cosa que no está bien, puede tener percepción de que esa persona está guiada por un mal espíritu.
Yo lo que tengo es el don de la sospecha y de bromita. Pero hay personas que pueden sentir, ¿verdad?, eso. Y es verdad, uno tiene conversaciones con gente que está manejando la Biblia y se da cuenta que hay algo que está malo, que no es del Señor. Y hay que decir que el Señor reprenda. Si Dios no nos mandó aquí a estar sacando demonios, sino estar predicando la palabra y predicando que Cristo es el Señor y que Él anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias cuando murió en la cruz, clavándolo en la cruz y triunfando sobre ellos en el Calvario. Así que es de toda la potestad del Señor Jesucristo. Aquel hombre, usted ve en el versículo 27, dice que al llegar a la tierra vino un encuentro, un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Dice que el versículo final, no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Estaba desnudo. Y una cosa que hace el pecado, ¿verdad? Estaba totalmente poseído. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos supieron inmediatamente que estaban desnudos, ¿verdad? Porque la presencia de Dios estaba allí. Pero este hombre, evidentemente la posesión, el engaño satánico les hace ser insensibles a su propia desnudez. Así que hay personas que pueden estar influenciadas por el enemigo y pierden sensibilidad de su propio pecado. Es más, se justifican y dicen, no, pero estoy bien. En estos días hablamos de casos. El viernes hablamos acá de Abraham, cuando Dios le dijo, vete a Betel, de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Y cuando él está allí, pues le dio hambre, hubo hambre en toda la tierra y él decidió descender a Egipto. Y en el descenso de Egipto estaba pecando. ¿Por qué? Porque estaba buscando provisión en donde Dios no le había mandado. Y cuando baja también miente y dice que su esposa era su hermana, que era una media verdad, pero lo dijo con tanta intención para él tener un beneficio de protección. Di que eres mi hermana para yo protegerme. Dije esto y esto para yo recibir bien. Entonces al final el faraón se dio cuenta, Dios le reveló y faraón le echó tremendo regaño a Abraham, ¿verdad? Y Abraham se fue por ahí y volvió a sus jornadas nuevamente. Luego Abraham fue bendecido, por supuesto, y llegó a ser el hombre padre de la fe. Pero el punto es en que ese traspiés que él tuvo allí, algunos lo justifican diciendo que era necesario que él bajara para que diera testimonio a Faraón. Hermano, así no es, no torzamos la Escritura. Dios lo puede usar para su gloria y su honra porque Él es soberano, pero no está en la voluntad de Dios que nosotros vayamos en contra de su voluntad, porque Dios después al final lo arregla. Eso es su gracia. ¿Sí me explico? Entonces tengamos cuidado porque el enemigo nos hace ver que no estamos desnudos y es el punto acá. Aquel endemoniado no sabía que estaba desnudo porque Satanás le hace perder insensibilidad. Y en las cartas el apóstol Pablo dice que están cautivos a la voluntad de él y han perdido la sensibilidad del pecado. Es como que tienen la conciencia cauterizada. Nosotros le decimos en el nombre de Cristo, si usted no tiene a Cristo, que busque a Cristo y dése cuenta que es un pecador, una pecadora perdida. Y si usted es un hermano en Cristo que anda por ahí chavetadito, que es una expresión para decir que no anda bien en los caminos del Señor, pues póngase para su número, como dice el puertorriqueño, póngase para su número. O sea, busque otra vez estar en el camino del Señor. Y los que están con Cristo, gloria a Dios por sus vidas, porque nos sirven de ejemplo a nosotros para ver un hermano que camina en los caminos del Señor y que nos da ejemplo a nosotros. Cuidado con agarrar solamente ejemplos de hermanos, porque todos nosotros podemos estar expuestos a fallos y hay mucho dolor hoy en día. Y conozco de personas que familiares se han ido y no han ido más al culto porque un hermano le hizo algo, porque un pastor le hizo un desaire o alguna situación. Y eso no debe ser, pero tenemos hijos también que han pasado por esa situación. Tener cuidado. El Señor nos libre a nosotros de dar un testimonio, una cosa que afecte a alguien, porque estamos prestando nuestra conducta en contra de la gloria de Dios. Carecía de amigos, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Como estaba aliado con el diablo, por supuesto, no podía tener comunión ni siquiera con los otros moradores de los sepulcros. Él estaba completamente sujeto a los demonios. Hermanos, si las personas que están bajo la influencia de Satanás no tienen amigos, y da temor decirlo, pero inclusive personas que están creyentes, si están influenciados por el enemigo,
pues vean sus amigos. Hay gente que busca tu comunión, o tienes un espíritu de argumentación, o un espíritu de tristeza o de depresión, o un espíritu de lucha o de pelea constante que hace que la gente te tenga de afuera. No debe ser así. El creyente debe ser apacible, debe ser una luz puesta, como dice que somos como luminares en medio de una generación perversa y maligna, ¿verdad? Uno alumbra, tiene sus defectos, pero que la gente vea en nosotros, como Cristo le dijo a aquel que después libertó. Él dijo: Señor, yo me quiero ir contigo, después que había sido libertado. Cristo le dijo: vete a tu casa y a tu parentela y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que la gente nos vea porque, wow, este es un testimonio de Cristo, yo quiero ser como ella, quiero ser como Él. Reflejemos pues a Cristo, y para eso está el crecimiento de las Escrituras. No importa si creíste en Cristo ayer, o hoy, o hace 10 años, puedes crecer en la gracia de Dios. Amén. Ahora, era impotente, dice el versículo 29, era impelido por el demonio. O sea, no podía ayudarse de ninguna manera. Las personas que están bajo la influencia de Satanás, pues no van a salir por sí solas, lamentablemente. Tiene que haber la intervención divina. Dice en Timoteo 2:25, que es, el apóstol habla a Timoteo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Esos son gente que puede ser también de creyentes. Había Himeneo, Alejandro el Calderero, y habían otros que el Nuevo Testamento nombra que estaban en la asamblea, en la iglesia local, y estaban causando mucho daño. Algunos decían que la resurrección ya había ocurrido, otros no quiso a recibir al viejito Juan, ¿verdad?, en la segunda carta. Pero estos señores eran creyentes y estaban haciendo mal en la obra de Dios. Eso ocurre también, y lo decimos con vergüenza, pero es la verdad. Somos creyentes en Cristo, pero debemos actuar como creyentes en Cristo. No me mires a mí, mira a Cristo. Pero mientras tanto, yo estoy haciendo como el apóstol Pablo. Mire, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él seguía adelante. Y no mires para atrás, no te enfrasques en las cosas del pasado. Siempre decimos que, por cierto, en el carro, cuando vas, el visor adelante, el vidrio es grandísimo para ver adelante, y el retrovisor, una cosita así. Úsalo por referencia, pero no para estar clavado atrás. Si usted va manejando y está mirando atrás, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar, ¿verdad? Así que él era impotente, pero dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Esa palabra poder en griego es dínamos, que es la palabra griega que se usa para siglos después ponerle la unión de la nitroglicerina con otros químicos y tener la dinamita, algo pequeño que explota y da resultados desproporcionales al tamaño que tiene. Así que el poder de Dios es ilimitado. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y eso basado en la obra de Cristo. Una cosa es que él tenía temor, o estos demonios. Lanzó un gran grito, el versículo 28, cuando el alma llega cara a cara a Dios, tiene temor. Los que viven bajo el dominio del pecado, aunque sepan que no pueden escapar de la presencia de Cristo, le temen sin embargo, porque Él es más misericordioso de todos. Temen separarse de sus pecados. También, aparte del temor, la actitud para con Cristo fue de oposición. Exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esos eran los demonios. Conocían que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, es aquel que tiene prerrogativas divinas, que es Dios hecho carne. El demonio conoce y sabía que en Marcos, en este mismo pasaje paralelo, dice los demonios: ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? O sea que los condenados también saben de escatología. Saben del futuro, porque saben que llega un momento en que
Satanás será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, Satanás y sus ángeles. Y eso ocurrirá en el juicio final, lo que tenemos en Apocalipsis, es la última parte después del capítulo 20. Y vi los libros, los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y Cristo comenta y dice, Satanás y sus ángeles serán enviados. Y ellos sabían, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Esa es la oposición. Ellos por supuesto, ellos decían, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? No hay nada. El apóstol Pablo dice que no hay, ¿qué concordia hay Cristo con Belial? Es decir, ¿qué relación y comunión vamos a tener con el infierno? No podemos. Por eso es que el apóstol nos dice que no os unáis en yugo desigual con los infieles. O sea, es cosa que a veces ocurre, ¿verdad? Pero tenemos el mandamiento de no unirnos en yugo desigual con los que no tienen nuestra propia fe. Porque hay un momento que vamos a estar jalando y vamos a tener una vida bastante... Pero Dios es misericordioso muchas veces, pero el acto y la obediencia está en tener la bendición de lo que Dios dice. No hay comunión. ¿Cómo va a tener comunión la gloria preciosa de Cristo con la negrura del abismo de donde van esos demonios? Y luego el ruego es que te ruego que no me atormentes. No me da tiempo de decirlo, pero hay por lo menos 4 o 5 ruegos. El versículo 28, ruego, los demonios rogaban, ¿verdad? Que no me atormentes. Versículo 31, no me mandes al abismo. Otro ruego, versículo 32 de los demonios, que lo dejaran entrar en los cerdos. El ruego del versículo 27 es más extraño. 37, perdón. Un ruego sumamente extraño. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Cristo, el benefactor, el bendito Hijo de Dios, que vino a traer gracia, liberación de los muertos que andaban por ahí, de los demonios. La gente le dijo, no, vete de aquí. O sea, esa es la mentalidad de aquel que no quiere tener nada que ver con las cosas de Cristo. Hay algunos que pueden salir, ojalá no sea el caso, de este local, oído la palabra de Dios y decir, eso no es para mí. Ya te oiremos, como dijo uno al apóstol Pablo, Félix, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ya te oiré en un momento. Yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Tenga cuidado, Dios le está hablando hoy. Hay un himno que dice, Cristo llama, hoy te llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. Génesis nos dice, he aquí, no contenderá mi espíritu para siempre para con el hombre. Tenemos que tener cuidado porque el tiempo es corto. Y dice la Biblia que he aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que ellos rogaban, no me atormenten. Ellos saben de escatología. Ellos saben el fin que van a tener y quieren arrastrar lo más que pueda. Luego tiene la confesión. Le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión. Algunos piensan que la palabra Legión tiene que ver con la legión de soldados que eran 6.666 personas, ¿verdad? Bajo el mando de un centurión o de un comandante. El centurión era de 100. Pero nos habla de la multitud de demonios que estaban metidos en esa persona. Era legión, una cantidad que estaba metida en ese hombre. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestra maldad. No importa en qué condición estás, ven tal como estás y Cristo te liberará. La liberación. Hallaron al hombre de quien habían salido demonios sentado a los pies de Cristo, vestido en su cabal juicio. Imagínate, limpiecito, afeitadito y eso lo vieron la gente, los habitantes de Gadara. ¡Wow! ¿Pero qué le pasó? Pero ven acá, ¿y qué pasó aquí? Y era que había sido libertado, limpio. Y es que el creyente en Cristo empieza a vivir una vida distinta. Según de Corintios nos dice aquí
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, Él hace nuevo todas las cosas. O sea que el hombre estaba bonito, sentadito allí, afeitadito, vestido, y eso no bastó para que la multitud, en vez de traer gloria a Dios, y Jesús, quédate más tiempo, aquí hay mucho que hacer, empieza por mí. No, el corazón del hombre es, Señor, vete de aquí. No queremos problemas. No, problema es el que tienen y el que iban a tener cuando Cristo se fue. Y Cristo dice que dio la vuelta y se fue de allí. Se fue de allí. Claro, si tú no lo recibes, él insiste, yo no sé cuánto, pero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si tú rechazas, dice que en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y los versículos no me acuerdo, dice que Dios dará llama de fuego, dará retribución para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de Dios para siempre. No sabemos cuál es el momento de quiebre, pero Cristo ha tenido paciencia contigo y conmigo, pues no rechaces si oyes la voz, ya seas no creyente, ven a Cristo hoy en día confesando tus pecados y reconociéndole como Señor y Salvador para salvación y vida eterna. Y si eres creyente, que eres acreyentado, que estás nada más por un tiempo, que vienes para calmar tu conciencia, tal vez este no es el lugar. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para crecer y para adorar a Cristo, para dar gloria a su nombre. Amén. Si eres un creyente que está así, pues te puedes acomodar. Señor, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más, dice el salmista. Cuando aquel muchacho en el cual había un demonio, que le tiraba a veces en el fuego y a veces en el agua para matarlo, ellos le dijeron, Señor, saca este demonio de este muchacho. Y porque tus discípulos lo trajimos y no lo pudieron hacer. Los discípulos se sintieron impotentes y Cristo le dijo, es que este género no sale sino es con oración y ayuno. Pero el punto es que Cristo le dijo al demonio, cállate y sal de él, y salió. Cállate, sal de él, y salió. Y le libertó en ese mismo instante en que, pero el Padre, antes de hacerlo, Cristo le dijo, si crees, será hecho, pues no es nada imposible para Dios. Y él dijo, fíjate la sinceridad de ese hombre, yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, es sincero, Señor, yo creo, pero ayúdame para creer más. Y a veces nosotros tenemos que estar en eso. Nos ocurren cosas, situaciones de la vida donde ya hemos pasado y hemos visto cómo Dios ha actuado. Y tenemos entonces el mismo punto. Ay, pero ¿qué haré? Ay, Señor, ve lo que ha pasado. El Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que creemos o pedimos. Amén. Entonces el testimonio es que estaba sentado en su cabal juicio. En resumen, tiene que llegar un resumen, ¿verdad? El enemigo es real y quiere destruir. Esto no es mentira. No estamos hablando de cuenticos de camino. No estamos hablando de las películas de Hollywood. Estamos hablando de la realidad. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. El pecado encadena. Puede ser que empieces tú la primera vez, porque los enemigos del creyente son tres, que es Satanás, obviamente, el mundo y la carne. Pero esa última es la que más atrae, porque si tú estás delante del Señor tratando de tener tu vida en santidad, pues te alejas del mundo, y Satanás lo que hace es, tú sabes, dando vuelta, buscando a quien devorar, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que el pecado encadena. Tengan cuidado, hermanos, tengo cuidado yo, Pastor Gilberto, de que el enemigo me agarre cautivo. Tenemos que estar examinándonos constantemente. Hay áreas en nuestras vidas donde podemos estar dándole clic al enemigo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. 3. Hay poder en Jesús. A ese himno que cantamos, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder
en el nombre de Jesús. Y su sangre es poderosa para limpiarnos. Y no debemos usarlo como un cliché diciendo, te curo con la sangre de Cristo, vais tranquilo. No, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos nuestros pecados. No debemos usar fórmulas mágicas, como el arca, ¿se acuerda que hablamos ya? Hay poder en la palabra, en lo que Cristo hizo, en la sangre derramada en la cruz, en el Calvario. Todavía puede limpiar y nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Ahora, a algunos les puede parecer, este pastor está pasadito, eso es una locura. Tenga cuidado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Número 4, reconoce y confiesa. Eso es una de las cosas más difíciles del ser humano, reconocer. Siempre tendemos a echar la culpa al otro o a la circunstancia. Ven acá, yo no quería hacer eso. No, eso fue como Adán y Eva. ¿Dónde estás tú, Adán? La mujer que me diste por compañera. Es decir, ni siquiera estaba culpando a la mujer, estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste por compañera, me dio, yo comí. Y después a Eva, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me dio, yo comí. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Entonces, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice David. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso es lo que el Señor busca, que seamos accountable, que seamos, que confesemos, que estemos a cuenta con Dios. Venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay poder en la sangre de Jesús. Así que en resumen, el enemigo es real y quiere destruir. Tenga cuidado, no es cuento de camino. 2, el pecado encadena. Tengamos cuidado de ver patrones de conducta que nos están haciendo repetitivamente estar fuera de la presencia del Señor. Pueden ser pensamientos, pueden ser prácticas, pueden ser situaciones, pueden ser dar más importancia a otras cosas que a las cosas de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Así que reconoce y confiesa.